Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 13 de junio del 2024 y tenemos noticias de último minuto. Lo primero es que se ha reabierto un caso 18 años después, donde podrían caer calderonistas, podrían ir a la cárcel. Está súper interesante. Nadie esperó esto ahorita después de la elección. Lo segundo que vamos a leer es cómo todavía la fachiza, los medios nacionales, Loret, Bros, etcétera, no logran comprender la derrota y siguen haciendo este tipo de videos con humor involuntario. Vamos a ver, vamos a deleitarnos un poco con esto. Y por cierto, también vamos a hablar de cómo la canciller finalmente desmiente de una manera clara, ¿no?, una información que pretendía alterar el superpeso. Ojo con el dato. Y vamos a arrancar. Y fíjense que el día de ayer pasó algo inesperado. Saca Gobernación un comunicado en donde señala de viudas, informa a viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pastas de Conchos y que encontraron restos humanos. Así es, los mineros han empezado a aparecer. Esto es algo, wow, sorprendente, inesperado. Y bueno, de una tragedia que el calderonismo y después el peñismo decidieron olvidar, pues el gobierno de la 4T decide encontrar la verdad. Y ahora han encontrado arrestos y han encontrado otras cosas que podrían acabar metiendo a la cárcel a personas. ¿Qué dice? Tras más de 18 años de lamentable acontecimiento y a 4 años de que, por instrucción del presidente Obrador, se iniciaran los trabajos de rescate, fue posible llegar a uno de los puntos donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban trabajando en esa zona del día del accidente. Como parte de los hallazgos se localizaron, además de los restos humanos, diversos objetos de trabajo. En este punto de la mina no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes. Ojo con el dato. Un encubrimiento estamos viendo ahí. Por el momento se desconocen las condiciones de las galerías ubicadas en distintos puntos de la mina. A partir de ahora, la Fiscalía de Coahuila, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, iniciarán protocolos para identificar los restos humanos, así como los peritajes que permitan determinar las causas del accidente. Esto es importantísimo. Hoy lo empezó a ver también sobre el tema. Y también señala que, pues, las primeras evidencias señalan a un encubrimiento del gobierno calderonista, porque no hubo una explosión como habían informado. De personas. Todavía no podemos decir nada porque esto es apenas el inicio. No sabemos cómo está la mina más al fondo. Sí se tienen desde luego los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando. Ojalá tengamos suerte. No habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la Fiscalía y también con un equipo de médicos sacando pruebas para la identificación de los mineros. Eso es lo que puedo decir. Esto es un orgullo para nosotros, como otros, porque se trata de una inversión, que no de un gasto, de una buena cantidad. Y qué interesante. Y entonces se va ahora sí a esclarecer la verdad. La verdad histórica en este caso de lo que pasó en Pasta de Conchos. Va a esclarecer porque hay una verdad histórica, ¿no? Que fue un accidente, una explosión. Lo enterraron y después en aquel momento Javier Lozano, secretario del Trabajo, y un foro científico
acabaron disuadiendo el rescate de mineros. Y esto, por esta razón, ya fueron denunciados hace algunos años. Los familiares de Plaza de Conchos piden investigar a el Javier Lozano y a Foro Científico. Y entonces hay que ver qué va a pasar. Porque no solo es el rescate de mineros, es también conocer la verdad. ¿Qué pasó? Y si tiene responsabilidad penal, tanto Grupo México, dueño de la mina, pero también los encubridores de Calderón. Por lo pronto, ya vemos un dato. No hubo una explosión. No hubo una explosión. Se derrumbó la mina entonces, y supongo por qué se derrumbó. Por pésimas condiciones. Una responsabilidad penal tendría ahí la minera, y además, claro, el encubrimiento similar al que hizo Murillo Karam en contra del tema de Ayotzinapa, pero ahora liderado por el encubridor Javier Lozano. Entonces le va a complicar muchísimo este caso, que lo involucra a él directamente, en donde probablemente vengan después demandas penales en su contra. Por cierto, hablando de demandas, hoy, han acusado al exrector de la UNAM, Enrique Graue, por defraudación fiscal. ¡Órale! El SAT va contra Graue. Esto es grave y acuérdense que defraudación fiscal es delito grave. No tendría derecho a fianza. La Procuraduría Fiscal de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República a Enrique Graue por una supuesta defraudación fiscal de 308,000 pesos por concepto de ISR del 2018. Esta es la primera vez que la Fiscalía lleva a cabo una investigación contra un rector de la máxima casa de estudios. Bueno, un exrector. El organismo de Hacienda presentó una querella porque asegura que durante 2018 Graue declaró ingresos de 7,229,000 pesos, pero en realidad sus ingresos fueron de 8,109,000 pesos. Fue iniciada esta investigación con información ciudadana, pero bueno, al final ya la Procuraduría Financiera pues lo judicializó. La denuncia señala la existencia de un posible hecho delictivo de naturaleza fiscal que podría derivar en la omisión de contribuciones en perjuicio del fisco federal. ¡Wow! Van contra Graue. 4T se va a cobrar todo. Es interesante porque la UNAM, pues como que veo que la 4T quiere ahora sí quitar todos los reductos de la ultraderecha. El INE, bueno, ahí va. Más o menos está de ahí, va avanzando poco a poco. Ya limpiado. Ahora, claro, el Poder Judicial ya se va a limpiar. Y ahora también la UNAM y otros, los órganos autónomos también se van a ir por un tubo. Queda la UNAM. Y la UNAM es difícil reformar su ley, debería hacerse. Pero bueno, ahí seguramente va a haber alumnos y maestros, no lo van a impedir, pero sí podría, bueno, finalmente limpiar a las cabecillas, como el rector o exrector corruptísimo, Enrique Graue. Por cierto, en otros temas, vale la pena hablar sobre la comida involuntaria de la fachiza, de los medios, de los chayoteros. Porque bien, el día de ayer hicieron Broso y Loret. ¿Qué? Exacto. Hermano. Su participación y hablaron de las elecciones. Y es sorprendente las boberías que dicen estos dos supuestos periodistas super mega profesionales. En serio, vamos a escuchar que dicen que hubo fraude, pero el fraude es casi porque López Obrador gobernó bien. ¿Qué? Exacto. Hermano, ¿qué pasó el día de las elecciones? ¿Por qué pasó lo que pasó, hermano? Bueno, yo creo que lo sabemos todos y creo que lo platicamos muchas veces. O sea, finalmente hubo la sospecha a lo largo de 5 años y se confirmó el 2 de junio el gran operativo y la gran elección de Estado. Lo veíamos y lo platicábamos. Oye, los servidores de la nación, o sea, como para qué chingados, ¿no? ¿Para qué estás creando este ejército de gente que llega a los rincones donde llegaba antes el PRI, donde tenía dominio el PRI y donde están llegando los servidores de la nación? ¿Y cuánto dinero reciben? Y las tarjetas del bienestar. ¿Y por qué se pierden tantas tarjetas del bienestar en los estados? ¿Por qué se pierden y a dónde van? ¿Por qué los muertos siguen cobrando? ¿Te acuerdas? Sí. A lo largo de años y años y años, hasta que llega el 2 de junio y te queda, pues más que claro, el gran operativo, el gran ejército electoral y todo amarrado, ¿no? Es decir, tú lo que dices es,
esto ya se había urdido. Sí, No es que hubieran hecho nada el 2 de junio para robarse las urnas, para contar malos votos. No, esto ya estaba sentado. Sí. Es decir, cuando el árbitro pitó el partido, ya estaba resuelto. Ya los goles estaban. Ya estaban metidos. Exactamente, sí. O sea, están diciendo, por 5 años llevan preparando esta elección de Estado. Y, pues, entre todo, pues las tarjetas del bienestar. O sea, llevan 5 años repartiendo dinero a los más pobres. Y ahí está el fraude a la elección de Estado. Es que el presidente se atrevió a gobernar bien. Eso es fraude electoral. El presidente se atrevió a entregar a los más pobres apoyos sociales. Eso por 5 años es fraude, dicen. No es que estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con esto que dicen. 5 años lleva López Obrador entregando apoyos sociales, medicinas, obviamente ya entregando becas, en fin, un montón de este tipo de cosas. Y bueno, la gente le compraba porque dicen, es que esto es compra de votos. O sea, darle pensión a los viejitos cada mes es una compra de votos. Es lo que están diciendo. Bueno, pues es lo que les queda decir. Hoy también algo interesante. Cuando Aurelio Nuño resulta ser el más sensato de la mesa. Bueno, es que las cosas están muy mal. Chequen esto donde todavía pues vemos igual a esta Larraqui que no entiende qué rayos pasó. Y Aurelio Nuño le quiere explicar. Pero también está Lady Channel, no entiende, en fin. Y se enojan muchísimo. Morena. Yo no lo entiendo. Acapulco, Guerrero, ¿no? Morena, con todo lo que no han hecho para los guerreros, acapulqueños sobre todo, ¿no? No entiendo. O sea, ¿somos tarados? ¿Somos conformistas? ¿O qué magia tiene Andrés? ¿O votan por Andrés y perdonan todo? O sea, y votan. O sea, ¿qué somos, masoquistas? No lo entiendo. O sea, primero los pobres son a los que más... No lo entiendo, está así. Es que no sabe qué onda. Fueron los primeros que jodieron las escuelas de tiempo completo, todo lo que hemos hablado, guarderías, etcétera. Y votan. Mira, yo creo que hay además de todo lo que te decía, hay un tema fundamental. Y hay que reconocerlo y hay que verlo, porque si no va a ser imposible hacer esta reconstrucción de esta reconstrucción de la oposición. Y es... Morena generó esperanza y generó ilusión. Pero la realidad, 6 años después no hubo ni madres. Pero la generó. Y te voy a decir, hay cosas que hay que... por ejemplo, temas como el aumento del salario mínimo tuvieron un buen efecto. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y si tú analizas, por ejemplo, quienes más se beneficiaron de ese aumento, que me parece muy justo, votaron por Morena. Y hay que entender que Morena ha sabido generar esperanza y ilusión en la mayoría de los mexicanos. Pero particularmente, lo que te decía hace un momento, la oposición, a pesar, tú decías, y me parece un buen ejemplo el de Veracruz, Pepe Yunes es un extraordinario persona, un gran político de muchísimos años, un hombre muy bien formado, inteligente, con gran experiencia, mafioso, decente, que conoce Veracruz como la palma de su mano. Sí. Pero el problema va más allá de él, porque el problema es un problema general, como te lo decía hace un momento, de una oposición que no ha tenido un proyecto alternativo de nación, que no ha sabido estructurar una narrativa y plantearla frente al gobierno, y que se ha alejado de la vida cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos, y que por lo tanto no ha sabido generar una esperanza en la mayoría de los mexicanos. Y si no lo vemos, estoy viendo aquí la cara de mi querida Lourdes, a la cual saludo con mucho cariño, pero le veo la cara, pero es que si no lo entendemos, estamos platicando. No hay manera de que se reconstruya la oposición. Digo, cuando Aurelio Nuño es el más sensato, es que las cosas están muy mal. Y dice Larraqui, no entiendo. Sí, claro, no entiendes porque te sigues autoengañando. Se siguen autoengañando. Es que las escuelas de tiempo completo, las guarderías, los niños con cáncer. Mentira, puros fakes. Y sigues creyendo esas mentiras. Pues claro que estás frustrado. Obviamente estás frustrado. Si crees que Polanco es la representación de México, estás pésimo, mal. ¿No? No hay que salir. Allí en la Miguel Hidalgo hay colonias de clase media y colonias populares. Hay que ir allá y ver también ahí la realidad y ver que son realmente muy poquitos los fifís o los aspiracionistas. Les dije ayer a Antares Vázquez, ¿no? Que, bueno, pues en lugar de reflexionar, y bueno, como Aurelio Nuño, hay algunos sensatos,
Aunque yo también estaría discrepo, dice Aurelio Ño, es que no tenemos proyecto. Claro que tienen proyecto el PRIAN. Sigue siendo el mismo de siempre. Entregar a los extranjeros las riquezas nacionales. Privatizar todo lo que se pueda privatizar. Los privilegios, condonar impuestos. Ese es el proyecto. Ese es su proyecto. No digan que no tienen. Ese es el proyecto. Nada más que la gente, obviamente, ya lo rechaza. Y bueno, Antares Vázquez en el Senado, en la comisión permanente, más bien dicho, dice que, caray, ya deberían de reflexionar, pero se siguen agarrando del chongo. Bueno. Al pueblo, que vuelvan a la calle, que escuchen, no nada más en el club lo que dicen, sino lo que dice la gente, no solo su círculo cercano, sino lo que dice el pueblo de México. Es muy claro que los abandonaron en estas elecciones, es claro. Esos 6 millones de votantes más que ganamos en nuestra cuarta transformación, ¿de dónde salieron? ¿O de los que se abstuvieron o de los que votaron por ustedes en el 18? Entonces deberían ustedes estar en un proceso reflexivo profundo. Ahorita lejos de eso ya se andan agarrando del chongo. Ya en el PRIAN están peleados unos con otros, al interior de cada uno y luego también por fuera. Entonces, bueno, pues ahí síganle, nosotros encantados, vamos a seguir gobernando bien para el pueblo de México. Concluya, y es claro que vamos a tener un buen gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum y que el pueblo de México seguirá ganando. Muchas gracias. Sí, pues sí. Deben hacer reflexión, autocrítica, pero no lo van a hacer. Son unos miserables. Por eso, en otro tema, fíjense que hace unos días, este es Eric Martin, reportero de Bloomberg, saca lo siguiente y lo publica. Exclusiva. El viernes pasado en Washington, a puerta cerrada, ejecutivos empresariales de Estados Unidos advirtieron a la secretaria Alicia Bárcena, la canciller, que la reforma judicial de Obrador, Claudia, puede dañar el clima de inversión en México, me cuentan fuentes familiarizadas. Las famosas fuentes. Antes que estas fuentes, pues eran importantes protegerlas. Pero lo cierto es que los medios corporativos, los chayoteros, empezaron a utilizar eso, que hay fuentes, para mentir. Y entonces ya, todas las fuentes han quedado totalmente desacreditadas. Porque mienten como respiran los medios. Pero horrible. Antes no mentían tanto los medios. O sea, les soy honestos. Pero ahora, ¿qué ganas? Bueno, pues esto es una mentira. Y lo curioso es que la propia Alicia Bárcena lo desmiente, ¿no? A Bloomberg y también a Dole Esteves, que igual había replicado esto, la corresponsal en Washington. La información que ustedes publicaron es totalmente falsa. En estas reuniones en Washington, nadie abordó ni preguntó nada sobre las reformas al Poder Judicial. Al contrario, se reconocieron las oportunidades de inversión que ofrece el CIT, el Corredor Interoceánico, ¿no? Pues el nearshore, ¿no? Ojo con el dato. Alicia Bárcena, la canciller, desmintiendo. Y por esta razón, no va a caminar nunca la oposición. Nunca va a caminar el PRIAN. Porque creen que todavía pueden mentir de manera impune. Y ya nos dimos cuenta que no. No se puede. Estas mentiras se acumulan y se cobran en las elecciones. No hay impunidad. No pueden mentir de manera impune. López Dóriga, que dio un montón de mentiras, yo me acuerdo del famoso simulador, ¿se acuerdan del tren de la IFA? Es increíble. Que dijo que todo era una simulación. Que no podían, por ejemplo, en la IFA no podían aterrizar aviones, que la torre estaba chueca. Todas estas mentiras que se echaron, que después, como este cuate, que por cierto, lo que debe haber hecho este señor Eric Martin es borrar ese tweet. Y no lo ha borrado. Esto es también dolo. Ya le dijo, esto es falso, ya fue exhibido y sigue ahí el tweet para generar que desinformación. Pero lo cierto es que esto ya se cobra. No, o sea, no. Ellos dicen, bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Ya lo vimos en las elecciones. Ellos mismos también pasa. O sea, ¿creen que pueden así mentir? No, ya no. Eso se acabó. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.